A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos al 1170M de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en el estudio de Radio Mundo, aquí en la programación de Radio Mundo, en esto que es lo que hemos dado en llamar la hora global. Y estamos aquí nuevamente desde Paralelo 35, como siempre digo, tratando de entender este nuevo desorden mundial, tratando de ver hacia dónde van las cosas. Antes se decía hacia dónde van los tiros, ¿no? Pero es un poco fuerte la frase hoy, cuando el mundo está en guerra. De todas formas, la idea es sí, ver un poco más en profundidad aquellas áreas de conflicto. No porque nos guste el conflicto en sí, sino porque de alguna manera están marcando hoy los movimientos que puede haber en esto que estudiamos los que nos gusta relaciones internacionales, que es nada más ni nada menos que la administración del poder. Es decir, cuáles son las relaciones entre las naciones, los países, los estados o todos aquellos actores internacionales que queramos investigar, pero siempre desde el punto de vista, como buen realista, desde las relaciones de poder en base a intereses de cada uno de esos estados. Estuvimos, aunque la otra vez fue compartido con Valentina Starkovich. Buenas tardes, Valentina, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Todo bien? Viste que dije como de largo el apellido, ya lo estoy practicando. Claro, ya te queda. Lo practico. Te queda para practicar. Ahí está. Y hoy vamos a analizar los Balcanes. ¿Por qué? Porque es un área de conflicto hasta hoy, pero además de potencial escalada de ese conflicto. Nos interesa ver cómo no bastó el tema de Ucrania y no fue excusa para que no pasara algo en Medio Oriente, y no va a ser excusa tampoco para que no pueda pasar algo en los Balcanes si se desencadenan algunas fuerzas que están apostando muchas veces por eso. Valentina, si te parece, empezamos, si querés, conmigo también. Bien. Bien, me gusta porque te habías impreso lo que habíamos preparado. Siempre, más con los Balcanes, no podés perderlos de vista, de decir que se te pase algún detallecito o algo, entonces como que a veces no lo vas a tener nunca frescos, entonces si tenemos una ayuda siempre es bueno. Bien, en este caso además vamos a seguir como siempre, amigos, desde que tenemos ya el auxilio de las cámaras o la emisión en video, siempre con el apoyo de mapas, porque no hay forma de estudiar ni la geografía ni la historia sin mapas, por lo menos ese es mi concepto, y esto empieza a ser, o siempre fue en este programa, una forma de encarar los análisis desde ese punto de vista, ¿no? Apoyados en la geografía, analizando la política, lo que muchos llaman geopolítica, que podría ser lo que englobe estas disciplinas. Los Balcanes son un territorio que necesita una explicación, no solo en cuanto a su comprensión, a su dinámica, sino también en cuanto a su propia definición. Para que nos ubiquemos, si ustedes van rápidamente a un mapa, y le pido a Felipe que ya arranquemos con el primero, desde un punto de vista geográfico, contendría lo que hoy serían Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Kosovo, Albania, Macedonia, el norte, Montenegro, Grecia, Bulgaria y Rumania, tomando la palabra Balcanes en un sentido geográfico, un sentido amplio. Es una zona de relevancia, tiene importancia económica, política y militar. Habíamos siempre manejado el criterio, sobre todo en los primeros años de este programa, de que la historia explicaba muchas cosas. También nos hemos dado cuenta de que a veces más allá de la historia también hay presentes que imponen. En este caso en particular, hay que establecer que hay una etnia originaria, si se quiere llamar, en esa zona. Hay una homogeneidad de origen. No nos remontemos muy atrás, pero podríamos ir al siglo VI o VII, y fijándonos en lo que se llamó en ese momento los eslavos del sur, es decir, eslavos que venían a ubicarse allí, inmigraron a la zona norte de esta región, no bien al sur donde está Grecia, sino más bien sobre el norte, en la zona de Eslovenia hasta Macedonia del Norte, pasando por Croacia, Serbia y otros. Pero desde el punto de vista político, diferente al actual,
toda esa zona no era de hecho un país, no era de hecho un estado, no era una confederación, no era un imperio, siempre fue algo como yo había notado, parte de algo más grande. Más de 10 siglos después, a principios del siglo XX, todavía persistía la presencia de grandes imperios territoriales antes de la Primera Guerra Mundial, que también afectaban esa zona. Por un lado, tenemos, si vemos otra imagen, lo que fue la imponente presencia del Imperio Otomano, como digo yo, casi abrazando el Mediterráneo, de alguna manera, sustituyendo el dominio árabe de muchos siglos. Y por otro lado, el Imperio Austrohúngaro, nacido fuerte desde el centro del continente europeo, ¿tá?, que veía sus bordes a esos eslavos del sur y muchos de ellos los terminó conteniendo en la medida que terminó dominándoles luego de que el dominio otomano cesó. Vino la Primera Guerra Mundial, pero antes de eso ya esta zona estuvo en conflicto, lo que se llamaron guerras balcánicas, entre lo que se llamó la Liga Balcánica, Grecia, Montenegro, Bulgaria y Serbia, terminaron expulsando al Imperio Otomano de Europa, y luego dentro de la propia Liga, al repartirse esos territorios, como pasa muchas veces en la historia, se derivó en enfrentamientos generalizados entre estados nuevos que surgían, otros que perdían territorios y otros que se fusionaban. Si me permitís, Valentina, el término poco académico, una ensalada donde sí, los territorios cambiaban de lugar, de príncipe, de rey y de dominio muy seguido. Incluso es gracioso porque hay un postre, o sea, lo que nosotros le llamamos ensalada de fruta, ellos le llaman en Europa le llaman Macedonia, y entre otras cosas, yo digo, ok, el día que lo escuché fue como que raro, ¿no? Y dije, no está tan mal pensarlo desde esta perspectiva, porque realmente es una ensalada. Y te lo digo como alguien que también es de origen de los Balcanes. ¿Tú sos de origen de los Balcanes? Yo soy de origen de los Balcanes. Yo tengo de los dos lados, porque mi familia paterna, mi padre, y ahí empieza de nuevo. Es como que nunca terminás de saber exactamente dónde sos. Mi bisabuelo era nacido en lo que hoy es Macedonia del Norte, pero sin embargo toda su familia, toda su etnia, étnicamente era croata. Entonces, y uno ahí empieza. Y mi padre muchas veces ha tenido discrepancias con gente que le dice, en realidad tú sos como un turco, o sos como un griego, y es como, de nuevo, empieza esa cosa de uno no sabe dónde es, pero tampoco es lo que... Y movés 1 kilómetro y ya todo es totalmente distinto. Claro, es raro porque, sin embargo, en esa zona había una etnia de origen bastante homogénea. Sí, sí. Pero que en la medida que, como yo me tomé alguna anotación, en la medida en que físicamente, de hecho, es un lugar muchas veces de paso, sí, en el centro del trasiego hacia Europa, sabemos, me anoté esta frase porque quería decirla tal cual, por la experiencia África y árabe, que desde los pasillos de Versalles, escuadra en mano, parecía fácil crear países, dibujar sus límites. Los árabes lo saben muy bien. Sí. Aquella gran Arabia nunca fue, casi siempre caprichosamente. Pero también como cuando fue lo del Tratado de Tordesillas y todos esos tratados que decía, por ejemplo, ¿dónde está el testamento para que dice exactamente que ustedes se van a repartir? Y lo mismo pasa exactamente con los Balcanes. ¿Quién les dijo a ustedes que nosotros queremos estar en esta repartida? En particular yo me centro mucho en Versalles porque fue un momento donde realmente en esos pasillos se dominaba el mundo. Sí. Y realmente podían haber creado lo que quisieron, y crearon lo que quisieron. Sí. Pero los resultados después dieron otra cosa. La nueva imagen, amigos, solo de pasada, nos muestra cómo en un mismo lugar había etnias similares, pero serbios ortodoxos, croatas católicos, bosnios musulmanes, los albanos, o los pertenecientes a albanos, no sé si les dice albanos, sí, albanos, sí, los albanos. Se sigue diciendo albanos, ¿no? También musulmanes. La verdad es que ese tipo de cosas se hacía sentir, no podía generarse una convivencia automática. Los serbios, centralistas, monárquicos por un lado, tenían su antítesis en los bosnios, eslovenos y austrohúngaros, partidarios más bien de un sistema federal. Y que se les ocurrió a los amigos de Versalles crear un reino, el reino de Yugoslavia. Este reino ocupó los llamados Balcanes occidentales, es decir, de todos aquellos países que les mencionamos como integrantes de ese concepto amplio de Balcanes. Vamos a tomar solo los que están sobre el lado occidental, no vamos a tomar ni Rumania, ni Bulgaria, ni Grecia, porque en definitiva esos son los que han generado siempre ese tema de convivencia que nos ha tenido atentos a todos.
Tenemos allí una imagen con esos países, que en realidad fueron 6 en principio. Fueron básicamente Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro y Macedonia. Luego, eso siguió complicándose más, esa ensalada, Valentina. La manzana de la discordia. Y los países fueron más, de hecho, y además las zonas fueron más. Pero después de creado ese reino, 10 años y 25 gobiernos después, porque hubo 25 gobiernos en esos 10 años, el propio rey, Alejandro I, creo, ¿no? Sí, se da un autogolpe, suprime bandera, fronteras y la propia Constitución, iniciando una dictadura que, incluida su muerte, significó la transición de Yugoslavia hacia el momento fascista comunista previo a la Segunda Guerra Mundial. Ese interregno, como decía Antonio Gramsci, donde lo viejo muere y lo nuevo no termina de nacer. Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial, atacó Yugoslavia, no quería que quedara en manos de los soviéticos, dada su cercanía. Serbios y croatas, aún peleados entre sí, terminaron conformando una de las resistencias más poderosas y grandes contra el expansionismo nazi. Allí surge el protagonismo de alguien que quienes han leído un poquito de historia conocen, que es Josip Broz Tito, que fue el gran protagonista de la liberación yugoslava. El mariscal Tito. El mariscal Tito, y por tanto de la vuelta a existir de este país en 1945. Y aquí, a ritmo de vértigo, empiezan las cosas extrañas con esta Yugoslavia. Extrañas en lo bueno y en lo malo. Un país comunista, pero independiente de Moscú. E incluso muy crítico con Stalin. Con una remontada económica donde aparece incluso Estados Unidos ayudándolos en las sombras, muchas veces, obviamente para socavar el poder soviético. El control total de Tito, político, sobre el territorio, muchas veces aplastando esos nacionalismos regionales. Pero una legislación que empezó a cuidar esas diferencias internas y a generar determinados tipos de derechos más o menos homogéneos. Con la India termina haciendo historia, conformando o creando lo que se llamó el movimiento de países no alineados. Aún hoy, después de las Naciones Unidas, es la mayor unión de países que existe en la historia de la humanidad. 1963 transformó eso en república, Tito presidente, por supuesto. En 1970, lo que se llamó la primavera croata, estoy yendo muy rápido, y entre 1975 y 80, crisis, deuda y la muerte de Tito. Esos 6 países diferentes, distanciados de las Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con movimientos nacionalistas dentro de sí, empezaron a hacer una ensalada más complicada. Ahí, en 1989, ya cuando la URSS empezaba a dejar de existir, podríamos armar así la frase, Slobodan, lo dije al revés, Milosevic, desde el control de Yugoslavia, que en realidad lo ejercía Serbia, planea lo que él llama la Gran Serbia, que era nada más ni nada menos que Serbia ha terminado ocupando y dominando todo el territorio. Sí, y tomando una guerra de más de 1389, que se llama incluso de la historia de Kazimestán, que es básicamente lo que explica por qué esa cuestión de querer tanto Kosovo y de que Kosovo sea específicamente la manzana de la discordia. Hay cierto siempre vuelta al pasado y redentismo. Muchísimo, ¿no? Lo vemos hoy en todos los pretendientes. Sí. Valentina, armé una frase en el sentido de decir, hay una especie de clase media de países ahora, que son las pretendidas potencias regionales, ¿no? Y tiene mucho de eso. Sí, y acá específicamente que eso, el borrón y cuenta nueva, como se dice hoy en día, lo vamos a pasar la página, nunca va a pasar. Y menos depende, eso mismo, es de esa confluencia de tantas etnias, de cómo cada uno, dependiendo de esos nacionalismos exacerbados, y cómo obviamente lo justifico. Entonces su manera de justificarlo es ir atrás al pasado para explicarse específicamente por qué se siguen peleando de esa manera. Tenés un ejemplo muy cerca de ahí, Erdogan. Sí. Erdogan, que no sé, creo que duerme con una bandera del Imperio Otomano, sí. Porque es una forma de justificar sus ambiciones. Bueno, de alguna manera, esa disolución de la Unión Soviética complica las cosas. Un arsenal soviético sin control,
milicias separatistas que empiezan a surgir en Bosnia, en Croacia, que ahora se pueden armar fácilmente. Sí. Todo ese armamento quedó allí, digamos, como una especie de delivery de quien quisiera tenerlo. Y todo ese sentido del patriotismo también pasa con el tema de Kosovo. Ya te digo, vuelvo a Kosovo porque es como el ejemplo de todo lo bueno, todo lo malo, todo junto, que después terminaron siendo políticos, sus propios políticos, los que después terminaron siendo sus propios primeros ministros, hoy en día son considerados criminales de guerra, y ellos siguen estando, claro, y siguen generando esa corriente también de personas que están dispuestos a pelearse. Claro, le pido a Felipe volver al anterior, al mapa, para entender que empezaron a pasar cosas en ese territorio, porque Albania, además, más allá de la guerra y de la política, tiene una explosión demográfica interesante. Sí. Y esa área que está marcada como Kosovo empieza a ser poblada por albaneses. Yo le dije albanos hoy, le digo albaneses ahora. Sí, albano, ¿cuál te gusta más? Mira, creo que le dicen más a veces le dicen un poco más, a la manera de traducirlo le dicen un poco más albanés. Albaneses, bien. Esos albaneses empiezan a poblar ese sector sur de Serbia, por muchos albanos, y Milosevic, para él genera un problema. Esos albanos crecen en población. Los detestaba completamente. Los territorios empiezan a ser multiétnicos, sobre todo allí encima, más al norte ustedes ven a Bosnia y Herzegovina, que de hecho está conformado por 3 etnias diferentes. Tenemos allí los bosnios, propiamente dichos, que son musulmanes. Tenemos a los serbio-bosnos, es decir, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle en el siguiente bloque. Y tenemos allí también a croatas en el territorio. Esas guerras balcánicas, digamos, esos movimientos de independencia empezaron a dársele vuelta a Milosevic, y uno a uno esos gobiernos empezaron a requerir su independencia. 1991, Eslovenia, el norte, Macedonia, prácticamente fue un trámite, fue un tema de días, ni siquiera hubo una guerra allí. En el caso de Croacia, declara su independencia en una guerra que sí tuvo un contexto, que fue entre 1991 y 95, pero Bosnia y Herzegovina fue el gran tema. Debido a esa multietnia interna, prácticamente una especie de alianza entre los croatas y los serbio-bosnios que estaban allí. Y bueno, los bosnios, los propiamente dicho bosnios musulmanes, fueron objeto de lo que se llamó en su momento una limpieza étnica. Todo esto en los años 90, todo esto con la OTAN intentando que no fueran exterminados los bosnios, por lo tanto bombardeando a los serbios. Todo esto con Kosovo, ese enclave que mencionaba Valentina dentro de Serbia, que también requiere una intervención de OTAN en el momento que iban a ser prácticamente exterminados. Esa zona, la de Kosovo hoy, está bajo una administración de Naciones Unidas, y en el 2008 declara su independencia, aunque todavía no ha sido reconocido, digamos, como un país o como un Estado. Montenegro, igual que pasó con Macedonia, aliado de Serbia, no tuvo mucho trámite, declaró su independencia, pero ya un poco más tarde, en 2006, y bueno, es parte de esa ensalada actualizada, como lo podríamos llamar ahora. Discúlpenos, amigos, que tuvimos que dedicar un bloque a esto para que entendamos estos Balcanes desde el punto de vista histórico. Vamos, desde el próximo bloque en adelante, a tratar de entender cuáles son los temas hoy de discusión, cuáles son los problemas hoy, y obviamente cómo esto se puede encastrar o no en esta especie de reordenamiento de este nuevo orden mundial, o desorden mundial, como queramos verlo. Y ahí sí la dejo hablar bastante a Valentina, porque hasta ahora he estado un poco... Desorden balcánico, se viene ahora. Desorden balcánico, me gustó. Perdóname que hablé tanto, pero quería hacerlo muy rápido. Al contrario, si no das contexto, no. Por eso, es muy difícil entender todo lo que hay hoy en día, incluso ya de los 90 para hoy. Claro, incluso por eso quería hacerlo bastante rápido para quemar un bloque y ya con eso estar bien puestos. Amigos, ya volvemos. En unos minutos estamos por aquí. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, en la tarde de Radio Mundo 1170 AM de vuestro dial. Seguimos intentando entender los Balcanes,
Ya ahora me tenté, gracias a Valentina, ahora empiezo lo de la ensalada, lo voy a empezar a repetir. Me gustó, ya que... Es interesante. Blanqueaste lo de la ensalada, ahora lo usamos. Le pone humor, sí, tal cual. Sí, ya no es algo irrespetuoso, eso de algo que puede tener un trasfondo, como me decís vos. llamó la atención, además ya te digo, la persona que me lo dijo es un amigo que es español, y un día me dice la Macedonia de frutas, y fue como, ¿cómo que la Macedonia? Y ya te digo, a mí me tocó como alguien que desde mi infancia siempre se me ha contado el tema de Macedonia, fue como, pará, ¿de qué me estás tratando de ensalada de fruta? Me dice, no sé, me dice, se le dice al postre. Pero después vi que tenía como un pseudo trasfondo y fue como, ok. Bien, y después dije, ok, no suena tan mal, dije yo, pensarlo desde la perspectiva. Cada uno elija su fruta, quién quiere ser. Básicamente, Valentina, para responder ese contexto histórico, hoy hay dos puntos de enfoque, pero no necesariamente quiere decir que son los únicos ni ahora ni a futuro. Pero hay dos temas de los que agarrarse en cuanto a conflictividad y potencialidad, donde pueden estar los problemas de convivencia. Uno es Bosnia y otro es Kosovo. En particular Bosnia, le pido a Felipe la imagen de Bosnia. En particular Bosnia, como dijimos, tenemos una nación multiétnica, tenemos una unión de diversidades, bosnios, serbios y croatas. Los bosnios musulmanes, de hecho, han tenido problemas para encontrar su lugar entre una Serbia ortodoxa y una Croacia católica. Y ambos países más dominantes que la propia Bosnia. O sea, no estamos hablando de países que tengan una simetría entre sí. Croacia tiene una sociedad desarrollada, no desarrollada desde el punto de vista económico, no vamos a decir que es un país desarrollado, pero es cierto que tiene una sociedad armada, desarrollada, socialmente organizada. Bosnia es el país potente desde el punto de vista militar en la zona. Y Valentina sigue Serbia quise decir al final, Serbia potente desde el punto de vista militar y dominación. ¿Serbia sigue pensando en la Gran Serbia? Sí. O sea, es un pensamiento que lamentablemente... ¿Cuál es también el tema de por qué siguen ellos pensando de la misma manera, digo yo? Porque en realidad tampoco esa manera de cómo se terminaron los conflictos. Los conflictos se terminaron en realidad tampoco con una injerencia, uno dice los acuerdos y demás, sí, pero Serbia siempre quedó como con ese, obviamente con ese resentimiento, con esa cuestión de un nacionalismo que en realidad no se va, y también dependiendo qué líderes políticos van teniendo día tras día. Vučić en realidad, que es el actual presidente, ha tratado como de establecer cuestiones de negociación, pero de nuevo hay que hacer un conformismo con esos nacionalismos. Después viene toda la cuestión de Rusia siempre observándolos y ellos mismos queriendo ingresar a determinados organismos, viene el tema de no poder ingresar, como el caso de la OTAN, esas cuestiones. Entonces, en definitiva, sí, quieren siempre tener establecer un poderío. Es una manera también de presentarse geopolíticamente grandes. ¿Y qué los tienta? O sea, en el pasado Serbia fue el foco más potente, ¿no? O sea, eso es lo que los tienta, siempre, digamos. Sí, siempre de hecho, ha sido la parte más poderosa de esa ensalada, digamos, balcánica. Y además, incluso, bueno, hay determinados coqueteos hoy en día entre lo que es los gobiernos bosnios, dependiendo obviamente esa orientación más serbia, hacia quizás algunas políticas de Putin y esa cuestión de, bueno, hoy en día todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Entonces, obviamente es como que, claro, se está viendo esos recelos de decir de cuánta libertad se le puede dar a Bosnia efectivamente. De nuevo, que es un país totalmente dividido y que no terminan en realidad haciendo unas alianzas con alguien que ellos respetan, no respetan, le tienen determinado miedo, como siempre es la cuestión geoestratégica de Rusia, y obviamente eso mismo es qué manera los frenan, qué manera se muestran ante el mundo para poderlo frenar. Ese siempre es el problema que tiene Serbia. Dentro de Bosnia, dijimos que esta multietnia genera también una especie de gobierno en partes, digamos, aunque hay un alto comisionado, ¿no? Sí. Que está por encima de las facciones o de las partes que tienen cierta autonomía, porque en realidad las partes tienen cierta autonomía de manejo. Sí. Los serbios dentro de Bosnia, los propios los bosnios, no sé cómo llamarlos, los propiamente dichos bosnios, y los bosnio-croatas. En particular, justamente la parte serbia es la que ha estado tensionando en los últimos tiempos esa convivencia, es decir, el presidente, lo tengo por aquí anotado, Dodik, sí, también, Milorad Dodik, ¿lo dije bien? Sí. Dodik, ¿es así? Dodik, sí, porque ellos pronuncian la C al no tener el gozo, pero en realidad generalmente tiene
tiene como si fuera un paragüitas, para decirlo en español, para los que no saben, porque está en cirílico, claro, que en realidad, ejemplo, mi apellido se escribe con CH porque está uruguayizado, por decirlo de alguna forma, pero técnicamente lidia con esa C. Con la C. Que sería con esa C. Dodic, entonces presidente del Partido Serbia en Bosnia, empieza a desconocer el alto representante, que es el poder, digamos, en funcionamiento, empieza a manejarse en forma casi autónoma y empieza a tensar la cuerda. Empieza a tensar, empieza a tener, esa cuestión de nuevo, volver a ir hacia querer ingresar hacia el tema OTAN, volver a querer, se le dio incluso este año un reconocimiento a Putin, que quieras o no, eso mismo, es como que todos ellos están mirando como, ok, pero vamos a pensar en nosotros o vamos a seguir pensando en esa cuestión expansionista que efectivamente tensa la relación. Y Bosnia nunca quedó por fuera de eso como efectivamente dispuesto a tener un gobierno. No es Croacia, que tendrá todos sus bemoles, pero se maneja. No es Montenegro, no es Macedonia, y Montenegro igual tiene también varios problemas, pero eso que son, está bien, sana convivencia, tampoco hay acá realmente hay, creo que es un 40% de población que es musulmana y un 30% que es católica, y ahí ya empiezan todos los problemas, y de nuevo ese resentimiento de pensar cuánto quiero yo convivir con un serbio, cuánto quiero lidiar políticamente con un serbio, a sabiendas de todo lo que pasó hace literalmente menos de 30 años. Ahora, también presenta una cierta desafío geopolítico el entender hacia dónde debería ir, porque en particular de todos los países que están allí en la zona, digamos Eslovenia y Croacia son los que han ingresado a la Unión Europea, sí, los demás no, pero pretenden hacerlo. Entonces, dada esa especie de afinidad con Putin, es raro que Serbia a su vez pretenda entrar a la Unión Europea, cuando justamente hoy el cero no parte de la Unión Europea, por lo menos para Ucrania, sí, para Noruega y para Finlandia, es algo tremendo, desde el punto de vista del enfrentamiento con Rusia, es algo, es una línea roja, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, el caso de Serbia, ¿por qué quieren ingresar a la Unión Europea? Porque es una manera, obviamente, como que generar un desarrollo. La idea de ellos es eso mismo. ¿No entienden que eso lo separa de Putin? No les interesa, ellos tensan para cualquier lado. Depende, porque saben perfectamente que nunca está la situación dada 100%, ni siquiera un 70% para que puedan ingresar a la Unión Europea, ni nunca está tampoco efectivamente tan salida como para estar en desacuerdo. ¿Cuánto acuerdo, cuánto desacuerdo quieren estar con Putin? Es el líder mundial, por decirlo de alguna forma, más polémico de todos, y al mismo tiempo cuánto quiero darle, cuánto no quiero darle de espacio. La cuestión incluso con la Unión Europea, por eso te digo, es un problema, y hace muchos años y muchos estudios de parte de las propias comités que se hacen los ingresos en la Unión Europea, se ven efectivamente que no es viable realmente. Uno de los graves problemas, y por eso es como que ellos coquetean con la Unión Europea, la Unión Europea coquetea con ellos, pero sabe perfectamente que eso va a seguir siendo por su cuestión de fronteras, que es el mismo problema que también le vendieron la idea a Montenegro de ingresar, y cuando Montenegro se dio cuenta que tiene, y es muy pocos kilómetros que tiene con Kosovo, y cuando empezaron a ver cómo lograban hacer ese paso fronterizo, efectivamente poder hacer la delimitación y demás, se dio cuenta que dentro de su parlamento se armaban unos líos bárbaros, para mí era una comedia de lo irónico y de lo no puede ser incivilizado que es un parlamento, donde desde tirarse agua es lo menos que hacían. Cuando no llegaban a un acuerdo fabuloso, veías el más entrajado de todos, sacaba una bomba de gas lacrimógeno, todo el mundo gritaba y se iban, y se tenía que levantar la sesión porque no pueden sentarse a discutir. Entonces, viendo que en muy poquita frontera ya sucede eso, con Serbia, con todos los líos, la falta de querer reconocer o de querer pasar la página, efectivamente nunca va a poder cumplir los ingresos a la Unión Europea. Más allá de que tiene una cuestión también de crimen organizado y demás, que lamentablemente sucede muchísimo ahí de tráfico, es casi imposible. Entonces, es como que no voy a tener una cosa, pero tampoco me quiero quedar 100% sin la otra. Porque si hacen si ellos amagan con la Unión Europea, pero Putin los está constantemente observando, y los está observando Rusia, a ver qué es lo que hacen. Claro. Lo que parece que sí va a seguir en el tiempo es la presión de Serbia porque los serbio-bosnios de alguna manera generen el descontrol suficiente para tener desde Belgrado el control, el control de la situación. Sí, por lo menos remotamente, es aquello de, yo estoy estabilizado, no puedo enfrentarme a un país estabilizado, y pero a un país desestabilizado sí puedo enfrentar. Y además es un país realmente
pobre y muy rico en muchas cosas. Y te lo digo porque cuando uno a veces en Occidente, en este lado del mundo, y me refiero de toda América, desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, los empezamos a conocer, te das cuenta, o sea, la riqueza y la pobreza al mismo tiempo, digo, o sea, la riqueza espiritual y la pobreza, lamentablemente, que están condenados por cuestiones políticas. Sin ir más, y es un ejemplo que uno habla un poco de soft power, Bosnia tiene un Oscar de película internacional y tiene una nominación al Oscar que son 2 películas durísimas. Ganan el Oscar en el año 2001 con una película que se llama No Man's Land, de un director bosnio llamado Dani Stanovic. Sí. Y para que veas lo curioso de la historia, cuenta, en el medio de estas guerras yugoslavas, la relación entre un soldado bosnio y un soldado serbio. Totalmente distintos en términos étnicos y que lamentablemente en la peor situación que se puede enfrentar un ser humano, están obligados a convivir. Stanovic recibe dinero de Eslovenia. Cuando la va a vender, porque tú tenés que llevarla a un comité, como la presentó ante los premios Oscar, se la presenta a Eslovenia y le dice, viene eso es nacionalismo, y le dicen, a mí la película no me representa. Andás, presentásela a Serbia, presentásela a Bosnia. ¿Qué va a hacer un bosnio? No se la va a ir a presentar a Serbia jamás. La presenta a Bosnia, lo primero que le dicen es, yo no tengo dinero, no tenemos ni siquiera un comité. No hay dinero, una crisis sumergida completamente. A mí no me pidas. Y él dijo, bueno, yo la presento igual. Todos los gastos, termina ganando el Oscar. Y en el año 2020 se presenta una que es durísima, no sé específicamente en estos momentos en qué plataforma está, pero realmente es para buscarla, porque te explica claramente cuál es el problema, que se llama Quo Vadis Aida, y te muestra también un poco ese, yo no diría el recelo, pero esa cuestión también pendiente con lo que puede hacer la Unión Europea ahí adentro, de que qué es lo que sucede. Te cuenta la historia de una traductora trabajando para la misión que estaba en ese momento de pseudoestabilización, por decirlo de alguna forma, en el medio de estas guerras con Ratko Mladic, si no me equivoco, era el nombre del peor genocida serbio. Y esta traductora, la mujer nunca te dicen específicamente tanto, no le remarcan la cuestión de ni religiosa ni nada, que obviamente está haciendo su trabajo, pero también quiere salvarse, ella quiere salvar su familia. Y ahí se desencadena toda una situación. La película tuvo tanto éxito, la directora es es más, la directora es bosnia, la actriz es serbia, Jasna Duricic es la actriz, tanta repercusión que la Unión Europea invita, el Parlamento invita a la directora como que para también una manera de pedirle perdón. Y los gobiernos, como que el propio gobierno bosnio como que quedó como ahí, como que, ¿qué le decimos a esta mujer que en realidad es una representante del exterior? No sabían qué decirle. Y ella obviamente, el respaldo lo tenés, pero ahí tenés internamente que vieron ese respaldo que le dio la Unión Europea, y ella va porque es una representante, y también la Unión Europea, quieraslo o no, mañana le puede financiar las películas. Y después vos tenés un gobierno que no sabe cómo reaccionar, que no sabe reaccionar con alguien que en realidad fue una representante cultural, por lo latente que está y por lo dividido que están internamente. Ahora, a pesar de esas grietas, no a pesar, voy a hacer distinta la pregunta. Teniendo en cuenta esas grietas que tiene Bosnia, que no nos dejan ver una sola Bosnia, sí es cierto que Croacia tiene una identidad, sí es cierto que Serbia tiene una identidad. ¿Bosnia no tiene una identidad? ¿Esas grietas impiden? La tiene. El tema es que uno ve para afuera, ya te digo, como por ejemplo esa cuestión de religiosa, étnica, y uno, a ver, cuando a ti te mencionan el bosnio, lo primero que se nos viene a la cabeza, porque me pasa con mucha gente, es la parte islámica. Ellos son como el gran representante. Sí. Como yo dije recién, el bosnio propiamente dicho. Claro, es el bosnio. Por tratar de diferenciarlo. O incluso, lo dije mal, yo sé que... No, pero se me viene como, por ejemplo, cuando todavía estaba la Unión Soviética, te decían el ruso blanco al que era bielorruso. Ahí está. Te lo digo porque yo por parte de madre soy ahí, entonces era como, ¿cuál es la diferencia? Son todos blancos. Sí, pero es como que era la manera de diferenciarse. Y el tema con el bosnio es eso. Una cosa es lo que percibimos nosotros y otra cosa es sí cómo se perciben ellos, pero también de mismo cómo van creciendo esos pequeños nacionalismos muy, muy chiquititos dependiendo en el lugar donde nacen. Tenés más al norte, más al medio, y lamentablemente eso es lo que les impide, por decirlo de una forma, y capaz que va a sonar mal, vivir en democracia. Sí, sigo concluyendo, Valentina, como digo muchas veces, que para los que estudiamos relaciones internacionales se sigue confirmando análisis que hacemos que la mayor fuerza ideológica en la historia de la humanidad sigue siendo el nacionalismo. Sí. Yo lo sostengo y me peleo por eso. Y en especial acá, ya te digo, incluso las propias ideas de lo que era el mariscal Tito. El mariscal Tito en sus inicios hablaba de una cuestión que era el paneslavismo. Claro. Es el mismo, estaba llevándolo. Lo único que era más conciliador, ¿no? Una palabra que es una perfecta excusa para
para tomar el control Sí. y tener un ojero. Para cualquier cosa es el mantenimiento como de la identidad nacional, y el mantenimiento de la identidad nacional puede significar infinidades de cosas. En 2 minutos, amigos, seguimos con Kosovo y volvemos a concluir después algunas cositas que tienen que ver con la Unión Europea y una opinión o conclusión, podríamos decir, final sobre este tema, para que ustedes se lleven una idea de lo que está también en juego en esta región. Ya volvemos. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes, amigos. Seguimos en el 1170M de vuestro dial. Seguimos tratando de entender los Balcanes en esa especie de, como le puse de título un poco al programa, el eterno retorno de los Balcanes a nuestra vida de análisis. Habíamos hablado, Valentina, de Bosnia, que está partida en varios sentidos. Uh-huh. No vamos a decir que es un estado fallido porque funciona, pero está muy tironeado. Hay potencias en el medio. Obviamente los serbio-bosnios apuestan en un apoyo de Rusia. No habíamos dicho que los bosnios propiamente dichos, como les digo yo, ahora ya acuñé la frase, están presionando mucho para una intervención de Erdogan, de Turquía, para hacer una especie de contrapeso a la presencia rusa. Yo creo que apelando más a la vanidad de Erdogan que a algún concepto geopolítico más defendible. Sí, es, ¿no? una cuestión es una cuestión de decir, bueno, Putin está acá, vos tenés que estar. Claro, sí, es una cuestión No de sé si presión. vos lo ¿Quién ves está igual. presionando? ¿Quiénes son los líderes? Porque en realidad es como una lucha de líderes también en ese sector. Sí, Ellos no tal tienen cual. líderes fuertes porque no tiene ninguno de ellos tiene un líder fuerte. La única que amagó a ser una líder fuerte fue Kolinda Grabar-Kitarović en Croacia, que la semana pasada, por eso cuando yo mencionaba a Villarroel, yo digo Villarroel tiene guiños porque se los ha hecho a Kolinda Grabar-Kitarović, porque ya amagó a hacer las cosas, pero se dio cuenta que bueno, que iba a tener que entrar en otras cosas que más allá de sus inclinaciones de derecha se iban a ir demasiado, y dijo, no, Croacia está bien, me quedo en ese afán. De todas formas, es un bien por Croacia en el sentido que tiene un líder, pero necesitaríamos líderes en los otros países, Claro, pero no precisamente sí. en Croacia. Y el mariscal Tito, salvo que lo llamen con una ouija, No. está medio complicado, y hasta él mismo en sus últimos años. Está complicado. Kosovo es el otro gran tema. Le pedimos a Felipe que nos muestre allí la imagen que estamos regalando. Ahí está Kosovo. Es ese, digamos, podríamos decir casi rombo en rojo que tenemos ahí arriba, que es el sur de Serbia, pero está pintado de rojo porque de hecho hay una presencia de población albanesa ahí, y vemos a toda Albania ahí sobre el Adriático, al sur de Bosnia, y toda esa zona es albanesa, desde el punto de vista de la población. ¿Ya? Es el Por lo famoso, tanto, es un gran problema para Serbia, sí. porque toda esa zona, de hecho, también Serbia intentó arrasar con ella, digamos. Sí. Hubo una especie de intento de barrido de todos los albaneses que estaban allí, no lo logró, pero de hecho es 2x3 una zona de conflictos permanente para Serbia. ¿Qué sucede ahí? En particular pasa un poco lo mismo que con Bosnia, es decir, hay un enclave poblacional dentro de un territorio de un estado. Uh-huh. Y son esas cosas donde uno empieza a pensar, ¿sabes de qué me acuerdo muchas veces cuando pasan estas cosas? De Nagorno-Karabaj, es decir, algo contra natura, sí. Totalmente, sí. Fuera de su lugar geográfico, sí. Que tiene su explicación, porque los propios rusos han explicado que la idea era generar un conflicto congelado para mantener una especie de dinámica de desestabilización permanente en la zona. O sea, crear problemas para que esos problemas pervivan, y de alguna forma eso después no sea un dolor de cabeza a largo plazo. Pero en este caso hay fronteras de por medio, y hay una si bien hubo un empuje del Parlamento albanés y de muchos políticos kosovares de alguna forma generar una fusión, hay un veto serbio, pero hay también fronteras continuas y una economía que me parece que de hecho va a empezar a integrarse, les guste o no a los serbios. Sí. ¿Tú ves lo mismo? Sí, es el Kosovo y es Brijna, como le dicen, es el Kosovo es Serbia versus el Kosovo es Albania. Es como es el intento de Estado tapón fallido también, o sea, ellos están ahí en el medio,
Incluso es también una manera de intervención de Estados Unidos. Ellos se vuelven, entre comillas, independiente por la intervención de Estados Unidos. A mí una cosa que siempre me parece particular es que yo no sé si ellos saben algún líder o alguien que luchó, que tampoco en realidad tienen en términos de las guerras kosovares, sin embargo tienen una estatua de Bill Clinton. Entonces es como lo irónico. Es muy sintomático eso, ¿no? Exacto, de tener ese estado. Y hoy en día incluso que Estados Unidos les está pseudo dando la espalda. El caso de Kosovo es un poco algo que deseamos entre bastidores. ¿Quién va a ser? Fusionarse a Serbia es prácticamente imposible. No. ¿Cuánta presión hace Albania y cuánto está Albania realmente dispuesto? Porque tensan y hablamos siempre la gana Albania y lo que sea, pero efectivamente ¿realmente Albania está dispuesta a tomar este territorio y a incorporarlo? ¿Qué tanto hay? ¿Qué tanto también hay de ellos mismos? Yo siempre lo que pienso es, cuando tú tenés el bosnio, vos puedes decir el bosnio propiamente dicho, pero con Kosovo no puedes decir el kosovar propiamente dicho, porque de nuevo es como que ellos están más hacia un lado, más hacia el otro. El que se cree más serbio, el que se cree más albanés. Y ahí empieza, y todavía a su vez hay otra corriente que se creen hasta montenegrinos también. Hay un tema también que cuando suceden estas cosas, como decís tú, tenés toda la razón en el sentido de que si yo fuera miembro del Parlamento albanés, me estaría preguntando con qué viene Kosovo en la mochila. Exacto. Es decir, vamos a suponer que sea muy fácil la integración con esa parte sur de Serbia. De alguna manera estamos generando menos conflictividad, en teoría, a futuro, porque hay menos países, se supone que hay un país menos por el que pelear, digamos. Sí, y alguien menos para meterse, ¿no? Porque estaría exacto. Albania viendo de costado y Serbia, pero acá no tengo tanto que meter. Pido disculpas porque yo soy muy fanático de Kaplan y su libro La venganza de la geografía, y yo sigo creyendo que Serbia sigue teniendo el gran problema de que no tiene salida al Adriático. Sigo pensando que los países siguen necesitando puertos, y sigo pensando que la historia y esta situación geográfica va a seguir tensionando a Serbia en cuanto a todo lo que tiene alrededor. No va a parar de empujar y empujar hasta donde pueda. No, va a ser propiamente dicho, una península donde hace muchísimos años, su gracia, cuando todavía era la era de los imperios, era efectivamente esa salida al mar, toda esa cuestión de cómo ellos eran un puerto de unión hacia un montón de lugares. Y que tú tengas Serbia, que por más que mañana se quiera unir a la Unión Europea de nuevo, queda relegado a un montón de cuestiones. ¿A quién queda relegado? ¿A Croacia? ¿Cuántas ganas tiene de relegarse a Croacia? O efectivamente seguir tensando la cuerda con estos estados que incluso están menos desarrollados, porque cualquiera de ellos lo está, y Kosovo porque tiene lo que decía, esa injerencia y esa influencia por momentos de Estados Unidos, pero como hoy en día, y si se le dan la vuelta, no tienen no tiene liderazgos, y su liderazgo hasta hace muy poco era 2 criminales de guerra, es complejo. De todas formas, estamos identificando, Valentina, esto como conflictos potenciales. Sí. ¿Debido a qué? Obviamente a los nacionalismos, pero los nacionalismos hace tiempo que están allí. ¿Qué está cambiando el momento de hoy con respecto a lo que venía pasando en los últimos 15 o 20 años? Bueno, hay que decir que, más allá de que esto que estamos analizando, lo tengo anotado por aquí, Serbia se está armando. Sí. Serbia aceleró su gasto militar, compró tanques y helicópteros rusos, misiles israelíes, drones turcos, gasta más desde el punto de vista militar que todo el resto de los Balcanes juntos. Hace un año y pico, tuvo una pequeña disputa con Kosovo por un tema de matrículas de coches, hizo desfilar tanques y aviones en la frontera, como muestra de su poderío militar. Sin embargo, es una zona que está prácticamente rodeada por países de la OTAN, es decir, no puede generarse allí un enclave geoeconómico global ruso, por ejemplo, eso no. Pero, no, y además nunca sí, Rusia sí, siempre es un lugar que ya te digo, que lo miran de recelo claro. De nuevo, yo tengo un Croacia, veo un Rusia cerca, es como que ok, sí, pero alejado, y ahí creo que volvemos a peor la cuestión de Yugoslavia, de Stalin peleándose con Tito. Pero Serbia coquetea con Rusia bastante. Serbia, es como te digo, para mí Serbia coquetea con todo el mundo. Es como que parece que depende de qué manera se levantan los líderes en Serbia, y es como un día estoy para un lado, un día ¿Tú estoy para el decís que es otro. la India de los Balcanes? Sí. Está bien.
Bueno, Podría. podría, está bien, está bien. Preguntaba, no sé qué te parecía. Sí, a ver, Serbia es eso mismo. Serbia es realmente el que está más de los nacionalismos, pero ¿por qué es más de los nacionalismos? Porque es el que se puede imponer en todos los lugares. Él tiene pequeños enclaves de parlamentarios en todos los países que están siempre tensando constantemente la cuerda. Entonces, incluso en la democracia, son la antidemocracia. La estimada Ursula von der Leyen, en representación de nuestros amigos europeos, ha elevado la ayuda de 16.000 millones de dólares a 31.500 millones de dólares en infraestructura para todos los Balcanes. Según ella, es un paso adelante en la modernización de los países para que después puedan aspirar Supuestamente a integrar la Unión Europea. Yo la lectura que hago también es esa culpa. La hoja de ruta para absorberlos, sí, o por lo menos generar un colchón creíble o sustentable frente a un posible presencia rusa o un hincharse de Turquía, o quizás algo que no pudiera controlarse, o quizás, por ejemplo, una instalación masiva de infraestructura y puertos chinos, por ejemplo, a largo plazo. Sí, y también es una cuestión de culpa. Yo siempre digo que hay que ¿Sí? hacer la lectura con la Unión Europea de la cuestión de culpa, de esa inutilidad, y hay unos artículos muy buenos sí, son españoles en realidad, que te dicen eso mismo, como que siempre es la piedra en el zapato los Balcanes de cuando ellos le dieron vuelta a la cara y se dice que es uno de los culpables. Yo no diría que es uno de los culpables, pero sí obviamente tiene como determinado tanto ellos como las Naciones Unidas de lo que efectivamente ese descontrol que termina sucediendo en los años 90 con estas guerras. El tema es que también, como decís vos, una cosa, por ejemplo, incluso cuando pasaron esas guerras y lo que sea, Rusia era una cosa, o sea, apenas estaba formando la Federación Rusa, tenían sus propios problemas, no los iban tanto a mirar a ellos, que siempre igual los están mirando. Distinto es hoy en día, donde realmente Rusia tiene ganas de volver a pelearse, se está peleando nuevamente. Entonces, si algo vuelve latentemente, es lo mismo. Y de nuevo, siempre la diferencia con ellos también es en una cuestión de desarrollo. Tú tienes un Croacia que siempre, por eso también se le dio esa cuestión de cuando se independizaron y pudieron hacerse, pero tú tenés estos que son todos países bastante agrícolas, son países que no tienen capacidad de manufactura. Entonces, claro, es como la Hungría hace unas décadas. Claro, ¿cómo logro que ellos se puedan desarrollar? Y en efecto, que quizás también ese es el pensamiento, capaz que porque no están tan desarrollados, por eso constantemente están rozando de esta forma. Es una zona de potencial conflicto. Sí, siempre. Por lo que hemos visto, más que nada por Serbia, por lo que hemos visto con algún apoyo extranjero, pero no por el apoyo extranjero, sino más que nada por Serbia. Son ellos mismos. Y existe la sensación en algunos analistas de que Europa no puede prestar mucha atención a eso en este momento. Suceda lo que suceda, no va a haber una participación masiva europea ni de Estados Unidos en la zona, porque otros son las emergencias y otras son las urgencias en otros lugares del planeta. Y Estados Unidos ya mismo le dio, fue como que en caso de Kosovo es como decirles, ok, yo te di esta pseudo independencia, declaración, lo que tú quieras, te doy esto, la estatua de Bill Clinton, que es muy bonita, se ve ver, pero después está, no me molestes, no me pidas esto, no me pidas aquello, porque no. Incluso con los apoyos internacionales. Uruguay, por ejemplo, no reconoce a Kosovo, y no es una cuestión de decirte, no es que lo reconozco porque estoy en contra, sino porque realmente fue un capricho eso. Estés más o menos de acuerdo. Fue un capricho para volver a tensar la cuerda y obviamente quitarle un determinado poderío a Serbia. No diría tampoco dárselo a Albania, pero fue una manera de eso, de tensar la cuerda. Pero lamentablemente sí son conflictivos y son conflictivos por eso mismo, por ellos mismos. Porque nunca terminan de solucionarse sus problemas. Nuestra conclusión es que vamos a seguir analizando, que vamos a ver conflictos, que van a ser inevitables. Lamentablemente. Vamos a ver expansión de algún estado, fronteras que se mueven. Sí, eso siempre. ¿Sí? Sí. Y es mismo también el tema es que, bueno, ¿qué fronteras, no? Porque en realidad sí han habido los casos de las fronteras como con Montenegro para querer ingresar a la Unión Europea, de no que no iba a suceder. Y las cuestiones, por ejemplo, de Macedonia, pero ahí ves lo distinto. Macedonia amagó a pelearse con Grecia porque Grecia le cuestionó el nombre y le dijeron, bueno, está bien, me quedo como Macedonia del Norte, no molesto más. Y no fue más allá. Claro, el tema es si alguien más quiere. Grecia no se va a ir a pelear, pero de nuevo, a veces hay chispas, es como cuando uno saca chispa. Hay una chispa que no pasa nada, sacan otra y... Sí está en la mesa el potencial desarme o repartición eventualmente de Bosnia, que sí podría suceder y es lo más cercano. ¿Algo más? Creo ¿Nada que en el tintero?
No. Muchísimas gracias por tu presencia, Valentina. Muchas gracias. Va a ser la primera de varias intervenciones. No lo sabes, pero vas a ver que sí. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañados. Nos vamos, como cada martes y cada jueves, dejamos lugar, hace tarde y esas 2 horas donde no envejecemos, porque vamos a escuchar la mejor música del mundo, la que nos hizo enamorarnos, soñar y pensar que la vida es lo que en definitiva es una montaña rusa. Muchísimas gracias, nos volvemos a ver y que viva la radio. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.